Un día como hoy, pero de 1920, nació Juan Pablo II, uno de los papas más queridos por nuestro pueblo mexicano, que dejó un legado muy grande del que Jorge Trasloceros, especialista en historia de la justicia y de la iglesia, nos va a platicar. Pero antes, bienvenido, vamos a ver esta nota. Juan Pablo II nació en Polonia el 18 de mayo de 1920. Fue el Papa 264 de la Iglesia Católica y soberano de la Ciudad del Vaticano desde 1978 hasta su muerte en 2005. El primer Papa en cerca de 500 años que no era de origen italiano. Fue canonizado en 2014, lo que lo convierte en santo de su Iglesia. Juan Pablo II fue aclamado como uno de los líderes más influyentes del siglo XX, recordado especialmente por ser uno de los principales símbolos del anticomunismo. Desde su sacerdocio, confrontó el bloque soviético hasta su caída en 1989. Entre los hechos más notorios de su pontificado, destacó el intento de asesinato que sufrió el 13 de mayo de 1981, mientras saludaba a los fieles en la plaza de San Pedro. Tiempo después, el responsable fue perdonado públicamente por el pontífice en persona. Escribió 10 libros. Fue uno de los líderes mundiales más viajeros de la historia. Visitó 129 países durante su pontificado y hablaba 12 idiomas, más su lengua materna, el polaco. Se destaca también su desempeño en pro de los derechos humanos. No solo difundió el Evangelio, sino hizo del papado romano el portavoz de los derechos humanos. Juan Pablo II visitó México 5 veces. Su primer viaje en 1979 definió que su papado sería el de un peregrino, al ver a tantos devotos y gente que le seguía y admiraba. México siempre fiel a Dios. Un papa viajero, un papa muy apegado a los jóvenes, que nos dejó muchas encíclicas muy significativas. Así Un es. papa muy querido por el pueblo de México. Para Así ti, es. ¿quién fue Juan Pablo II? Mira, hay ciertos niveles. Es un líder mundial, es uno de los hombres más importantes del siglo XX. El siglo XX se caracteriza políticamente por la lucha contra las tiranías. Ese es el tono. Y uno de los grandes protagonistas de las luchas contra estas tiranías es Juan Pablo II, ¿sí? Y su confrontación directa es con el bloque soviético. Desde su misma época como sacerdote, pero también enfrentó al nazismo como polaco. Claro. Entonces, la experiencia de vida que él va a volcar como líder mundial de la Iglesia Católica va a ser una lucha permanente contra todas las formas de tiranía, lo cual le lleva a dos cosas muy importantes, que es el diálogo interreligioso y el diálogo ecuménico. Transformar a las religiones en fuerzas de paz y no en pretextos para la violencia. Yo creo que ese es uno de los más grandes legados de los cuales se habla poco. ¿Sí? Pero sin duda alguna es uno de los más importantes, confrontar al bloque soviético, eso en cuanto a su proyección internacional. Estamos hablando de un hombre a la altura de Mahatma Gandhi y de Luther King. Esa es la dimensión de Juan Pablo II. Al interior de la Iglesia, por supuesto, el desarrollo de esta gran revolución dentro de la Iglesia Católica, que es el Concilio Vaticano II. Sí. Por eso tantas encíclicas, Poncho. Sí. Porque él está llevando a cabo, cambiando estructuras y desarrollando una doctrina que pone en el centro de toda la preocupación católica la dignidad de la persona humana. Y por eso los derechos humanos como la bandera principal de su pontificado. Un papa el cual en sus años mozos fue actor. Recuerdo que incluso él escribió una obra de teatro. Bueno, yo recuerdo una, el lápiz del carpintero, me parece que se llama. Sí. Y tenía una manera muy especial de acercarse con la gente. Era un hombre profundamente carismático, pero era un hombre de una gran misericordia. Es decir, misericordia implica la capacidad de ponernos en el lugar del otro. ¿Sí? No es un paternalismo, es la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Y era una profunda misericordia. Su jornada era muy especial. Él empezaba con 2 horas diarias de oración. Y a partir de ahí empezaba la jornada. Y él quería ir a donde estaba la gente, que por cierto ahí México jugó un papel muy fundamental en sus convicciones de por qué viajar tanto. Y este acercarse, estar con la gente sin falsos populismos, simplemente porque la gente es importante, es el testimonio de toda una doctrina que él promueve y todo un diálogo interreligioso y a nivel mundial que él mismo promueve.
Es un hombre muy completo, es un hombre muy coherente consigo mismo, pues. Habrá muchas razones, pero ¿por qué es santo Juan Pablo II? ¿Por qué es San Juan Pablo II? Mira, aquí es muy importante entender algo. La santidad no es un estado de iluminación ética. Normalmente piensan que la santidad es, ay, qué bonito está y es éticamente perfecto. No, la santidad es otra cosa. La santidad es el camino que únicamente los pecadores pueden recorrer. Primera razón, porque era un gran pecador. Así lo presentó Benedicto XVI el día de su beatificación y lo ratifica el Papa Francisco. Pero es un pecador, el santo es un pecador que se sabe pecador y busca incesantemente la gracia de Dios a través del amor al prójimo. Entonces, la santidad no es algo inaccesible al común de las personas. La santidad, insisto, es el camino que solo un gran pecador puede recorrer, pero que busca honestamente la gracia de Dios. Por eso es santo Juan Pablo. No porque haya sido un hombre éticamente perfecto, sino porque dentro de sus enormes limitaciones, que las tenía como cualquier ser humano, buscó con todo en honestidad a Dios a través del amor al prójimo. Y eso es lo que hace a la gente santa. Para el Papa, ¿qué significaba México? Fíjate que es muy interesante. México marcó su pontificado, él mismo lo dice en distintas ocasiones, porque fue cuando entendió que el Papa tenía que ir a donde estaba la gente. Normalmente el Papa esperaba a que la gente fuera, ¿no? Una idea majestática del papado. Y él entiende en el viaje a México que no, que es exactamente al revés. El Papa tiene que ir a donde está la gente porque de otra manera no puede ser lo que fundamentalmente es un pastor, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante del pontificado, es el desmantelamiento final del papado como monarquía y es la marca de la casa del papado como un pastor que va hacia la gente, que ya Pablo VI lo marcaba, pero lo deja como el sello de la casa del futuro papado y su papado, el mismo Juan Pablo II. No podremos entender la historia contemporánea sin Juan Pablo II. Nos deja un grandísimo legado. La invitación a que conozcamos de su vida, que pues para muchos la consideramos ejemplar. Muchísimas gracias por la visita. Poncho, muchísimas gracias. Un placer, Un placer estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias, muchas gracias. Continuamos aquí en De Piso.